¿Cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa Radio por Radio Aztlán y redes sociales. Desde el estudio Israel de Ángela Ayala, nos da mucho gusto que nos acompañen como cada semana con un tema muy interesante y el día de hoy en específico un tema alarmante y un tema en el que todos y todas podemos hacer algo, podemos hacer la diferencia. Vamos a ver de qué se trata. Este es el tema de hoy en Lente Rosa Radio. La violencia en contra de las mujeres y las niñas es un acto que se llega a considerar muy normal, y no solo por el varón que ejerce la violencia, sino por la misma mujer víctima y el entorno que la rodea. Mientras tanto, las estadísticas crecen y las consecuencias de la violencia va de menos a más. Es un círculo peligroso y muy frecuente en los hogares mexicanos. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, laboral, político, incluidas las amenazas de tales actos. Feminicidio es el asesinato de mujeres por razón de su sexo. La palabra feminicidio, así como la variante femicidio, son formas válidas para aludir al asesinato de una mujer por razón de su sexo, como una forma violenta del machismo. Y para que exista una alerta de género, es necesaria la condición de violencia feminicida. Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, hablaremos de la alerta de género, en qué casos es necesaria y cómo el Estado mexicano está obligado a propiciar un ambiente adecuado para que este problema social pueda ser prevenido, castigado y erradicado. Por Radio Aztlán, comenzamos. Bien, alerta de género es el tema de hoy. ¿Qué es? ¿Qué tiene que darse o qué tiene que originarse en un estado, en un municipio para que se solicite la alerta de género? ¿Qué tan importante, qué tan grave es? ¿Qué tanto conoce usted el tema? ¿Qué tanto conozco yo? Bueno, pues qué bueno que están aquí especialistas para que nos ayuden a desmenuzar poco a poco una problemática social muy fuerte que ha existido siempre, que se ha invisibilizado por diferentes situaciones, pero que ahorita está en boga, ahorita es el tema del día en muchas trincheras, que ya se está empezando a hacer algo, aunque desafortunadamente hay algunas que ya no lo van a ver. Así es. Que ya no están entre nosotros. Quiero presentar con mucho gusto, con mucho cariño, qué bueno que aceptó la invitación la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y activista por los derechos de las mujeres. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme y por continuar con esta labor que tanto falta hace para que la sociedad conozcamos las diversas reflexiones sobre la problemática contemporánea. Muchas gracias. Y también a una gran amiga, Jacibe Durán Maciel, exdiputada local y también activista por los derechos de las mujeres. Bienvenida, Jacibe. Gracias, Luz Amalia, por la invitación y sobre todo por permitirnos comunicar e informar a la sociedad de lo que estamos viviendo en el estado de Nayarit y sobre todo en el tema de violencia en contra de las mujeres. Así es, iniciamos diciendo vamos a hablar de alerta de género, a lo mejor en la introducción manejamos un poquito de lo que trata, pero sí es importante identificar por qué se llega a esta decisión, qué es lo que sucede en un estado, en un municipio, en un país, para que tantos estados estén en esta problemática, y todo viene originado por la violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas. Y para empezar por el origen, ¿qué es la violencia? Aunque ya lo hayamos escuchado, nos lo hayan dicho, e inclusive lo hayamos vivido muchas mujeres, ¿qué es la violencia en contra de las mujeres? Bueno, mira, la violencia en contra de las mujeres es una violencia que se ejerce justamente por ser mujeres. Esto es,
Se dice, los hombres también los matan. Sí, claro, también los hombres los matan, pero no los matan por ser hombres. Los matan porque están en actividades delictivas, los matan porque están, digamos, en situaciones de peligro. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es justo porque son mujeres. Es decir, hay una consideración de que las mujeres son malas o han hecho algo malo y por eso se les mata. Suponte, en la prensa hemos encontrado noticias donde un viejito mató a su esposa viejita porque le sirvió caliente el café. Imagínate, ese es uno de los rasgos fundamentales de la violencia contra las mujeres, porque es como que sí la mujer tiene la obligación de darle el café frío y él tiene el derecho de matarla por eso. O sea, esas es justamente las consideraciones de por qué se mata a las mujeres. Ahora, ¿por qué se llega a esa consideración? Porque la sociedad tiene una idea o tenemos una idea de que las mujeres son inferiores y lo que hacen está mal hecho y por eso necesitan ser corregidas y castigadas y demás cuestiones. Entonces, esas son las principales. Otra de las razones fundamentales es porque en la relación amorosa, cuando las mujeres deciden separarse del esposo o del amante, del concubino, de la relación que tengan, generalmente el hombre no soporta la idea de que ella lo pueda dejar. Entonces, la respuesta de ellos es una respuesta sumamente violenta porque la relación amorosa se ha generado como una relación de posesión. Se dice, mi esposa, como si fuera mía, como si fuera mi casa o mi celular o mi blusa, mi saco, ¿no? Es una cuestión de propiedad donde todo le pertenece. Entonces, esa cosa que le pertenece, que es la mujer, no puede tener autonomía para irse. Entonces, eso genera una gran ira en los varones, una gran ira que no la pueden ellos manejar. No, yo no te quiero decir que los hombres sean malos, no. Lo que pasa es que tampoco esta sociedad no ha educado a los varones para contener su ira o para procesar su ira. Entonces la respuesta que tienen es obviamente violentar a las mujeres. Y obviamente hay un origen. Ahorita ya estamos hablando de los extremos de la violencia, pero la violencia inicia con lo mínimo, con lo que tú pasas por alto y dices, bueno, solamente me aventó, solamente me dijo una palabra que me lastimó. Hay un origen. ¿Cómo va acrecentándose, Jacibe? Sí, mira, precisamente, como decía la doctora, las relaciones entre el hombre y la mujer siempre han sido desiguales, ¿no? En donde el hombre precisamente se le valoriza más que a la mujer y así esta construcción social así nos han formado a todos, en donde la superioridad es del hombre y la mujer de alguna forma es inferior. El hombre te puedo decir, puede y está permitido por la sociedad que ellos manifiesten su ira, que ellos tengan y mantengan el control por medio de la fuerza y no pasa nada. Está bien, lo aceptamos, pero las mujeres deben de ser calladas, modositas, deben actuar de determinada forma. Ahí vamos a los estereotipos de género. Cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, cómo debe actuar uno y cómo debe actuar otro. Entonces, esas relaciones de poder que son asimétricas entre el hombre y la mujer permite, ¿verdad?, que el hombre mantenga el control y el poder a costa de todo y sobre todo, incluso sobre la violencia y hasta la propia vida de la mujer, ¿no? Para mantener el control. Entonces, en ese sentido, la violencia en contra de las mujeres se puede decir que es toda acción, ¿verdad? U omisión también, con la intención de causar un daño a la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, económica de las mujeres. Ahora, fíjate, hay una cosa, perdón, que tú mencionabas. Hay lo que se llama la espiral de la violencia. ¿Qué es la espiral de la violencia? Puede ser que empiece con un chiste. Mira qué feo tu corte de pelo. Y tú dices, bueno, pues no. Pero el día siguiente es otra cuestión. Y el día siguiente, no me gusta ese pantalón, no salgas con ese pantalón. Oye, ¿pero por qué? Y las mismas mujeres van, digamos, respondiendo a eso. No me compro esa blusa porque sé que a él no le va a gustar. Entonces empiezan las mujeres a moldearse de acuerdo a lo que la pareja
le está mencionando, le está pidiendo, y entonces ya no es solamente, no me gusta tu corte de pelo, sino que tiene que cortarse el pelo de otra manera. Le dice una broma que la hiere, ay, tú muy le licenciada. Amistades. Ajá, tú muy licenciada, a ver, sírveme el café. O sea, empiezan así como broma, y al rato va subiendo, y por eso se llama la espiral de la violencia. Nosotros lo vemos mucho con las estudiantes de la universidad. Por ejemplo, chicas que nos han dicho, mire maestra, primero me daba besos fuertes, y a mí me parecía que me quería mucho, pero después me mordía, y después ya no supe qué hacer. Y las chicas acaban, o sea, incluso llegan a la universidad con señas de golpes. Oye, ¿qué te pasó? Y primero no te dice, maestra, es que mi novio me besa con fuerza. ¿Pero por qué te dejas que te bese con fuerza? Y entonces empiezan las chicas y entran a una espiral de violencia que después no saben cómo detenerla. Ni ellas, ni ellos. Porque no es solamente de ellas, es de ellos también. Así es. Y fíjense, me acordé de la frase de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Pero como estaba usted, doctora, explicando esta espiral, llega el momento en que no sabes qué hacer, ni ellas ni ellos, claro. Es verdad. Es algo como que te atrapa, sí. Pero inicia con un chiste, inicia con una ofensa. Una broma inclusive. Una broma. Un aventoncito. Ajá. Y puede ir hasta... O algo sobre tu cuerpo. Sí. Ya estás gorda o cosas así que te lastiman. Aquí la clave es lo que dice Yacibe. La clave es algo que te haga sentir mal, que te haga sentir incómoda. Ahí empieza la violencia. Entonces, con cualquier cosa. Quien nos esté viendo, para cerrar este primer bloque, quien nos esté viendo, para que se centre si está siendo o no violentada, pudiera su termómetro ser si me siento a disgusto con esta situación. Invadida inclusive, ¿no? Te sientes invadida. Entonces revisan tu celular, te quieren controlar el celular, te quieren controlar el correo, te prohíben amistades, la forma de vestir te cuestionan, o sea, van de poquito y luego como que van midiendo, ¿no? ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde te dejas? Así es. Mira, el tema es muy importante lo que decía aquí la doctora Lourdes, el tema de los universitarios, de los adolescentes, de los jóvenes. El tema, detectarlo en el noviazgo es muy a tiempo, es primordial y debe ser a tiempo. ¿Por qué? Porque en México, según la estadística de ONU Mujeres, nos dice que 9 de cada 10 noviazgo está inmerso en una violencia, sufren violencia. Las adolescentes de 12 años a 19 años que están en noviazgo y que de alguna forma en esta relación no denuncia únicamente 3 de cada 10 adolescentes, pues. Entonces, 9 de cada 10 noviazgos están inmersos en violencia, solamente uno se escapa. Quiere decir que 9 de cada 10 noviazgos, de esos 9, no sé, terminarán en matrimonio, por decir algo, la mitad, y quiere decir que van a ser fracasos totales. Bueno, fíjate que ahí lo que ocurre es que las mujeres desarrollan una ilusión, y la ilusión va a cambiar. Entonces, decir, va a cambiar, o no, él es bueno, nada más cuando toma, o nada más delante de sus amigos me trata mal. ¿Verdad? Entonces, las mujeres empiezan a justificar las actividades de los varones. No, a mí en la intimidad me trata bien, pero con sus amigos se luce. Bueno, ¿por qué se luce? ¿No? Realmente no sabemos si nada más con los amigos se luce. Es muy probable que también en la intimidad o también en la vida privada también la violente o la trate mal, ¿no es cierto? Y luego también esto que las mujeres van naturalizando y hay un momento en que se derrotan. Aquí se derrotan y hemos visto mujeres que ya no son capaces de luchar por sí mismas, ya no son capaces de enfrentarse a él, ni de pedirle, oye, cambia, o oye, no me trates así, de ninguna manera, porque obviamente han hecho algo que llamamos en los estudios académicos indefensión aprendida. O sea, se quedan así. Se quedan así, pero han aprendido a que están indefensas, a que no tienen manera de remontar esa relación que tienen con el varón. Les va a contestar con una mala palabra, con un chiste, se va a burlar de ellas, ese tipo de cuestiones, y entonces tenemos una gran cantidad de mujeres que viven en una indefensión aprendida, que no saben realmente qué hacer. Vamos a un corte muy breve y regresamos. Les recordamos que estamos desde Radio Aztlán 550 de AM, transmitiendo también para redes sociales, y pues en unos minutos ahorita regresamos con más del tema de hoy. Lente Rosa Radio. Seguimos con Lente Rosa Radio por Radio Aztlán XEGNA, y qué gusto que sigan con nosotros. Y desde Estudio Azrael, transmitiendo para las redes sociales, los invitamos
a que compartan nuestros programas, a que nos visiten en nuestra página de Facebook, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, y que nos digan también qué tema les gustaría que abordáramos, porque este es su programa, así que los temas ustedes los escogen. Hoy me siento bien contenta de tener a dos mujeres que de verdad que se han dedicado ampliamente a la lucha y la defensa de otras mujeres en diferentes temas. Hoy estamos hablando de la violencia contra las mujeres y de esta pues consecuencia gravísima que es la alerta de género. Ahorita vamos a llegar a ese tema, pero estamos basándonos, platicando primero sobre qué es la violencia y este círculo de la violencia que te lleva después de ese remolino de situaciones, te lleva a la luna de miel. ¿Habrá o pasará que muchas mujeres por esa luna de miel se quedan una vida en una situación tan fea? Bueno, lo que pasa es que tenemos una idea de lo que es el amor romántico, donde hay una vinculación entre lo que es el amor romántico, voy a ubicarlo en el corazón, así, la racionalidad y la sexualidad, la libido. Estos tres ejes, digamos, tienen que estar acomodados o en armonía para que una relación pueda estar, digamos, bien. Sin embargo, a veces el corazón dice una cosa, pero la sexualidad es tan importante. De hecho, biológicamente se dice que las relaciones sexuales generan apego. Después de tener relaciones sexuales se genera oxitocina, cuestiones de esas que hacen que se tenga un apego, y eso es tan poderoso que hace cuenta que una buena relación sexual hace olvidar todas aquellas ofensas que se profirieron, pero es solo un momento. Termina eso y otra vez vuelve la relación de la vida cotidiana. Entonces, no es muy fácil para las mujeres poder entender esto, para ninguna es fácil, porque se está negociando afecto, emoción y sexualidad. Y negociar estas tres cuestiones obviamente no es nada fácil. Por eso cuando hablamos de violencia de las mujeres y porque las mujeres siguen con sus opresores, no es nada más de que son tontas. Eso es una relación muy simple y no nos ayuda, ¿no es cierto? Es porque hay una relación muy compleja. Si a eso le agregamos lo que decía Yacibe, en el sentido de que una gran parte de las mujeres son dependientes económicamente, entonces obviamente el cuadro se vuelve sumamente complejo. Esa es otra parte. Esa es otra parte sumamente complejo, ¿sí? Pero mientras haya, digamos, hemos visto, mientras haya buenas relaciones sexuales, es muy difícil que las mujeres puedan separarse de una persona que la violenta. Haz de cuenta como que las relaciones sexuales complementan o compensan. Incluso hay canciones, por ahí cuando hacemos estudios de este tipo de cosas, hay canciones donde, recuerdo una que un joven me dijo que le gustaba, donde dice yo te hago esto, te hago lo otro, pero todo lo compenso con los besos. O sea, saben ellos que la carta que ellos tienen para ofrecer es justamente una buena relación sexual. Y bueno, ahí las mujeres obviamente se enganchan. Pero no se enganchan porque ellas no pueden hacer otra cosa, sino porque estamos preparados así psicobiológicamente para que eso ocurra. Las mujeres tienen que ser muy racionales cuando realmente quisiera que las relaciones sexuales no fueran la solución a la violencia, si no fuera, digamos, la culminación de una buena relación previa, ¿sí? O sea, primero tenemos que estar bien, los dos, tener armonía para poder tener relaciones sexuales, y no las relaciones sexuales como solución a una cosa que no se puede resolver. Y solución momentánea. Solución momentánea. Y si te das cuenta también, fíjate, Luz Amalia, eso aunado al hecho de que culturalmente, cuando una mujer tiene una relación sexual, se dice que perdió valor, ¿verdad? Ajá. Luego te quedas con la pareja, ¿no? Inclusive hace días me comentaba una amiga que me decía que ella había sido violentada, inclusive los primeros días de que se fue con el novio y quiso regresar a su casa y su madre no la recibió precisamente porque había perdido valor. Entonces dice, jamás le dije que yo estaba golpeada, pero eso me contestó mi mamá, dice, y yo me quedé ahí a aguantar los golpes. Porque ella misma se la creyó. Sí, claro, no tenía a dónde ir. Entonces, culturalmente también, ¿verdad? Socialmente se carga con ese, en ese estigma de decir,
ya tengo relaciones, ya perdí la virginidad de alguna forma y ya perdí el valor culturalmente. El otro factor es precisamente la llegada de los hijos, ¿no? En donde, bueno, ya con la llegada de los hijos hay una dependencia a lo mejor económica de la persona, de la mujer hacia el hombre, y ahora con el hijo, pues hay mayor necesidad de estar o de aguantar, ¿no? Entonces, las mujeres violentadas realmente a veces aguantan o soportan todo este tipo de maltrato precisamente porque no les queda otra opción u otra salida. Vas a una institución a lo mejor a poner una denuncia y hay impunidad. ¿Cuántas veces te escuchan y realmente levantan la denuncia o también te violentan? Te revictimizan diciéndote precisamente que a qué viene, al rato le va a otorgar el perdón, ¿no? Y entonces no, ya la misma mujer, la misma víctima, pues ya no accede a ir, ya no se da la oportunidad. Si no me van a hacer caso, o si me van a humillar, si me van a cuestionar, si me van a violentar, porque esa es la violencia institucional. Claro. Entonces, todos esos factores, creo que la cabeza de la mujer da vueltas por todos lados, ¿no? Entonces, también influyen. De hecho, 2 de cada 10 mujeres que sufren violencia solamente denuncian. Entonces, todo esto que conlleva lo que dice la doctora, el tema de las relaciones emocionales, sentimentales, el tema económico, el tema de los hijos y el tema también de la carga social que traemos, ¿verdad? Es muy pesado. Si una mujer trata de salirse de esa relación, va y denuncia y no tiene una respuesta favorable y regresa con su agresor, lo más probable es que se convierta en prisionera de esa propia violencia y acabe muerta. Eso es lo que hemos visto, porque tuvo la posibilidad de salir y de pedir ayuda, pero no pudo tener ayuda, porque la mamá no la ayudó, porque la suegra, no hay redes que realmente le permitan a la mujer que pueda salir de eso. Entonces, ¿a qué la condenan? Otra vez a volver con su agresor, a volver a la misma situación, y el agresor aprende a que va a tener impunidad, y entonces la va a castigar mucho más. Y esas mujeres son las que después aparecen muertas. Definitivamente, cuando nosotros nos damos cuenta de una noticia, de una situación cercana o lejana, de una mujer que fue violentada a tal grado de matarla, no es porque de la noche a la mañana se le ocurrió, sino porque en realidad ese agresor ya llevaba un proceso. Así es, sí. Un proceso en el que cada vez era más fuerte, ¿verdad? Por lo general es un ciclo de violencia, ¿verdad? Ha sido violentada muchas veces. El feminicidio precisamente es la violencia extrema. Ya es la máxima expresión, de la violencia en contra de una mujer, la muerte. Y desafortunadamente, pues muy cerca de nosotros, en nuestro municipio, en nuestro estado, se han dado casos en los que de repente pues se quiere disfrazar o comentar que fue otra situación, cuando la misma familia, amistades muy cercanas de esas mujeres pueden comentar episodios o situaciones en las que sí se dieron cuenta que algo estaba pasando, y a lo mejor hasta ellos mismos se pueden sentir culpables de decir: yo le vi ese ojo como que estaba medio morado, yo le vi que tenía unos dedos marcados en el brazo y no hice nada. Esa gente que nos escucha, que nos ve y que también se sienten mal por estas desenlaces fatales, seguramente pueden también hacer la diferencia. Vamos a hacer un corte ahorita y al regresar vamos a concentrarnos y a hablar en el tema qué está pasando en nuestro estado, qué está pasando en el país, porque también traes unas cifras que no se escucharon así como muy halagadoras, ¿verdad? De cómo estamos a nivel nacional, pero por qué estamos en ese lugar y otras cosas más. Sigan con nosotros, estamos en Lente Rosa Radio por Radio Aztlán y redes sociales. Lente Rosa Radio.
Ya de regreso, Lente Rosa Radio por Radio Aztlán. Qué gusto que nos acompañen todos los viernes, 1:00 p.m. y a través de redes sociales a la hora que usted quiera nos puede acompañar, puede buscar nuestros diferentes temas, el que más le agrade, hacernos sus comentarios, sugerirnos inclusive que podamos hacer una segunda, tercera parte del tema que más le gustó. Aquí estamos para servirles con mucho gusto. Hoy hablando de la alerta de género y en los 2 primeros bloques abordamos la problemática en sí de la violencia contra las mujeres. Ahorita me gustaría que nos enfocáramos ya en lo que está pasando y en las consecuencias de esa violencia, porque son graves y los números no mienten. Ajá. ¿Qué está pasando con la violencia en cuanto a los números? ¿Cómo estamos colocados como Estado? ¿Qué está pasando en el país? Hablamos de violencia de otro tipo, sí, pero ahorita concentrándonos a la que es en contra de las mujeres, de las niñas. Sí, mira, hace rato les comentaba, recientemente se dio a conocer la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Esa se realizó por parte del INEGI en el 2016 y bueno, se dio a conocer recientemente. Bueno, uno de los datos que nos arroja es de que 7 de cada 10 mujeres en México ha sufrido alguna vez en su vida violencia, de 15 años a más. Eso es para empezar. 7 de cada 10. 7 de cada 10 mujeres. En Nayarit, ¿cómo estamos? En Nayarit, el 58% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia, de estas que te mencionamos, la psicológica, la sexual, la económica, patrimonial, la física, institucional. ¿Es grave? Sí. Estamos hablando de que pues 7 de cada 10 sufre violencia, pues estamos hablando que un porcentaje muy mínimo no lo está haciendo. ¿Qué estamos fallando? ¿En qué estamos dejando de hacer? Creo que es importante analizar las cifras. Yo te decía hace rato que la misma encuesta en el 2010, Nayarit teníamos el 54%, incrementó un 4% el tema de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, anteriormente ocupábamos el tercer lugar a nivel nacional en violencia. Hoy no aparecemos entre los primeros 5 lugares, pero no porque haya disminuido la violencia, sino porque otros estados incrementaron la violencia. Entonces se me puso la piel. Entonces estamos hablando que el tema es sumamente complicado y que necesitamos tener acciones precisas y concretas y para poder combatirla. Entonces, estas son las cifras que nos están marcando qué tenemos que hacer, y recientemente en el estado de Nayarit se declaró una alerta de género, ¿verdad? Precisamente por violencia en contra de las mujeres y con una serie de acciones para realizar, obligación del Estado que se tiene que hacer para poder combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Y qué es la alerta de género? Para empezar, es un mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres que le garantiza y de las niñas que garantiza precisamente su protección. Entonces, para empezar, es un mecanismo único en el mundo, precisamente se lleva a cabo aquí en el Estado mexicano y que Nayarit forma parte de las estadísticas a nivel nacional que se ha declarado una alerta de género. No es alentador el que la tengamos, pero sí necesario por las cifras que presentamos en el tema de violencia en contra de las mujeres y de las niñas, y que como Estado tenemos que se tiene la obligación por parte del gobernador, de todo el entramado institucional, poder judicial y el poder legislativo, de hacer acciones muy concretas y específicas para poder combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Para que se dé una alerta de género, ¿qué parámetros o qué es lo que debe de originarse? ¿Y por qué nuestro estado es solo en algunos municipios? Bueno, mira, lo que ocurre es que la alerta de género, como dice Yacibe, es un mecanismo para atender esta violencia que existe en la sociedad. ¿Cómo se origina? Se origina porque alguien hace una denuncia de lo que está pasando en una entidad.
Generalmente son organizaciones de la sociedad civil, pueden ser otras instancias, pero lo es así. Una vez que una organización de la sociedad civil envía a la Secretaría de Gobernación una demanda de que en tal lugar hay violencia de género, la Secretaría de Gobernación forma un grupo donde está INMujeres, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están 2 académicas de la Ciudad de México, generalmente de la UNAM, 2 académicas de la entidad federativa, en este caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, está un representante del gobierno del estado, en este caso de INMUNAI, y entonces eso se hace un grupo que en primer lugar investiga si esa demanda tiene sustento. Entonces vienen a la localidad y suponte que se dijo a 6 municipios. Bueno, entonces se va a esos 6 municipios, se hacen investigaciones, se hacen entrevistas con las personas más importantes que sepan del caso, se revisan los archivos de los ministerios públicos, etcétera. Y entonces dice, bueno, pues sí, se encontró como lo que ocurrió aquí en Nayarit. Yo formé parte de ese grupo como académica y entonces se hicieron las investigaciones y se dijo, bueno, pues sí hay materia para poderle preguntar al gobierno del estado de Nayarit que ante esta situación A, B, C, ¿qué está haciendo? Ahí es donde nosotras hacemos el diagnóstico para fundamentar la alerta. Ese diagnóstico se mandó al gobierno del estado de Nayarit y se le da un plazo de 6 meses para que pueda, digamos, responder eso que nosotros observamos. Se le dice, se observó que los ministerios públicos no tienen un protocolo de actuación cuando llega una mujer golpeada. Por ejemplo, llega una mujer golpeada y en lugar de que se le levante una demanda, el Ministerio Público le dice, señora, aguántese, váyase con su marido, cuando la ley prohíbe que en materia de violencia haya acciones de conciliación. O sea, como estamos viendo que sus ministerios públicos no conocen la ley, entonces queremos que usted nos diga que, y así cada una de las cuestiones. No actúan con perspectiva de género. No actúan. Entonces el gobierno del estado tuvo 6 meses para poder dar una respuesta a las observaciones que se le hicieron. Bueno, cuando el gobierno del estado nos da los informes, se le dice, oiga, pero usted no contestó el 1 y el 2 y el 20. Entonces, otra vez viene de regreso. Nos mandan otra vez la información. Y en eso lo revisas y realmente no había manera de que el gobierno nos dijera qué estaba haciendo. Te pongo un ejemplo. Pedíamos qué cursos de capacitación se había dado, suponte, a los jueces para la perspectiva de género. Y ponían para comprobar un curso que habían hecho hace 3 años. Digo, y además un curso en otra cosa. Entonces, no había manera de poder no declarar la alerta. No se solventaba. No se solventaba. Entonces, la alerta no es nada más por el número de feminicidios que se registran en una población. ¿Son varios? Sí, son varios puntos. Así es. Es que pasa, por ejemplo, ¿cuál es realmente la documentación que hay sobre feminicidios? La estadística. La estadística. Por ejemplo, en Nayarit no había, en ese momento, ni una sola persona que hubiera estado condenada por feminicidio. Es más, la figura legal del feminicidio no existía para empezar. Entonces no existía la figura de feminicidio. No había, fíjate nada más, no había una sola orden de protección a las mujeres. No porque no hubiera habido, sino porque no estaban registrados. Seguramente ha habido, pero no estaban registrados. Entonces, lo que ocurre ahí es que nosotros venimos, hacemos la investigación y vemos más de lo que la actora originalmente demandó. Porque, por ejemplo, la persona que demandó, la organización civil que demandó, no demandó Bahía de Banderas. Pero cuando nosotros hicimos la investigación, vimos que en Bahía de Banderas, en la zona turística, había una gran violencia, trata de personas, prostitución, abuso sexual infantil, turismo sexual infantil, todo eso. Y entonces la alerta incorpora a Bahía de Banderas, aunque originalmente no estaba. ¿Cuántos municipios están incorporados en este momento? 7. ¿7? ¿Cuáles son? 7 más los de la sierra. Más Acaponeta, Tecuala, Santiago, Bahía de Banderas, Tepic, Ixtlán del Nayar. Y los de la sierra del Nayar, La Yesca y Huajicore. Por las condiciones específicas que se dan ahí. Entonces, realmente no es una acción en contra del gobierno. Es una acción para que el gobierno haga
lo que tiene que hacer, lo que mínimamente tiene que hacer. Pero además está obligado a hacerlo porque Ajá. finalmente, mira, de las acciones que básicamente planteó la alerta de género, perdón, antes de la alerta de género, más bien el diagnóstico eran precisamente tener un banco de datos respecto de las víctimas de violencia, que no se tenía una estadística, atender protocolos de actuación en atención a las víctimas, en el tema de procuración de justicia, en el tema de atención psicológica, en el tema de salud, ¿verdad? De atención médica. Otra de las partes es tener un programa de capacitación permanente a los servidores públicos en el tema de perspectiva de género, que es importantísimo. No solamente sensibilizarlos, sino también estarlos capacitando de manera permanente. En aquel entonces también una de las observaciones era contar con un diagnóstico que no se tenía en la entidad de violencia contra las mujeres en el estado de Nayarit, y obviamente una serie de reformas a la legislación que en aquel entonces estaba vigente, que contemplaba el Código Penal, el Código Civil y la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, esas eran algunas de las acciones que te puedo mencionar que contemplaba el diagnóstico que hizo el grupo de trabajo y sobre el cual tener también un refugio, ¿verdad? Sí, para las mujeres y bueno, y de ahí partía lo que mínimamente se tenía que tener como Estado para atender precisamente la exigencia o la necesidad de tenerlo para atender la violencia en contra de las mujeres. Entonces luego el Estado, ¿verdad?, tuvo 6 meses para trabajar sobre esas acciones y ya de acuerdo a lo que se trabajó, el grupo de trabajo recibió el informe y, bueno, ellos ya determinaron que no cumplía los parámetros. Que no había lo mínimamente necesario para que cumpliera el parámetro y que no procediera. Claro, incluso hubo algunos puntos donde había cero información. O sea, no tuvimos respuesta de qué se estaba haciendo en ese rubro. Entonces, obviamente, pues se tiene que declarar la alerta para que el Estado obligatoriamente tenga que hacer todo esto. Muy bien, vamos a una pausa bien cortita y al regresar nos van a platicar qué se está haciendo. Ya se dispuso esta alerta, qué acciones se están llevando a cabo y como sociedad qué podemos hacer para ayudar. ¿Sí? Volvemos. Cuando alguien hace algo contigo que tú no deseas, sin tu permiso, puedes ser víctima de violencia y esta aumentará. No te quedes callada, pide ayuda. Ya basta de violencia contra las mujeres, ni una menos. Lente Rosa Radio. Pues estamos ya en el último bloque de este interesante tema, alerta de género, y pues irremediablemente se llegó a esta alerta. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son los pasos a seguir como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Que tenemos que hacer, no es de que si queremos, tenemos que hacer algo al respecto, porque si ya son 7 municipios, nos podemos alargar a todo un estado. Claro. Bueno, mira, de parte de la universidad se hizo un diagnóstico por primera vez, un diagnóstico sobre la violencia en el estado de Nayarit, a petición de la Cámara de Diputados anterior, donde estaba la diputada Yacibe, y eso ha permitido tener un primer acercamiento a cómo está la violencia en toda la entidad. Y obviamente uno de los primeros hallazgos que tenemos es que la violencia contra las mujeres no es privativa de un solo municipio, sino que obviamente atraviesa las distintas edades y las distintas condiciones sociales. Lo mismo las personas que tienen, digamos, ocupación en el campo que en la ciudad. Tampoco es todo mundo, obviamente, pero sí es una situación muy, muy generalizada. Hemos dado cuenta, esta investigación la llevó a cabo la maestra Fabiola González, que también fue parte del equipo de trabajo que hizo el diagnóstico, y la doctora Laura Calleros, quienes están realmente al frente de esta investigación. Y los primeros hallazgos que se tienen es que obviamente esta violencia está adquiriendo cada vez características más grandes, sobre todo en condiciones de violencia social. Porque cuando se incrementa la violencia social, como en estos momentos, la violencia criminal, las mujeres llevan una peor parte.
porque obviamente es una violencia que se va a acrecentar contra ellas. Sin embargo, la violencia social puede terminar o puede mitigarse. En cambio, la violencia hacia las mujeres es cotidiana, es permanente, no depende de una época, no es en la Navidad o es permanente. Y ese es justamente uno de los hallazgos que tiene esta investigación. En materia legislativa, pues también se fue abonando para este tema. No se logra todo lo que uno quisiera en un periodo, pero se trabajó al respecto y tan es así que sigues activa en este tema, Jacibe. Sí, así es, Luz Amalia. El tiempo se invirtió digamos, en las reformas fue muy productivo porque en primera instancia se tipificó la figura del feminicidio como delito autónomo que no existía en la entidad. Y con muchos trabajos. Y fue una lucha que se dio al interior del Congreso y obviamente en donde de alguna forma se participó y se enriquecieron de alguna forma la propuesta que iba y bueno, ahí está el tipo penal de feminicidio. Se creó una unidad especializada para atención, sanción, combate y erradicación de la violencia en contra de las mujeres de parte de la Fiscalía. ¿Qué hace falta? Pues que se le asignen recursos para que opere, porque realmente nos informaban hace unos días, unas semanas que estuvimos en Fiscalía, que estaba operando parcialmente porque pues hace falta el recurso económico para que opere como debe de ser. Se ha estado en el tema legislativo, se reformó también diversas disposiciones del Código Penal en el tema de agravar las lesiones cuando sean por cuestiones de género. Te puedo decir que se incorporó al delito de violencia intrafamiliar, la violencia económica patrimonial, se reformó la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para efectos de considerar la violencia obstétrica, la violencia política, para efectos de considerar también el tema de la violencia en el noviazgo como violencia familiar porque no estaba considerada. También se reforma esta ley para efectos de hacer obligatoria la observación de la norma 046 en el caso de atención a las mujeres víctimas en atención en el tema de salud. Y bueno, también te puedo decir en las reformas al Código Civil se ha realizado, por ejemplo, el tema para erradicar o eliminar el matrimonio infantil. Se prohibió totalmente. Antes había una dispensa, hoy no hay tal. También cuando haya violencia familiar, es causal de la pérdida de la patria potestad, es una de las reformas que se hizo. De igual forma, te puedo decir que en el tema del régimen de visitas también es una restricción que se hace y obviamente pues para la guardia y custodia pues ahí también hay una prohibición. Entonces se avanzó considerablemente en estos rubros, en estos temas que legislativamente se hizo todo el esfuerzo para que pudiéramos avanzar en el combate de la violencia en contra de las mujeres y bueno, ¿qué es lo que hace falta por hacer en el tema legislativo? Bueno, el tema presupuestal, como siempre. El tema presupuestal, hacer presupuestos con perspectiva de género, que es fundamental, no únicamente en el estado de Nayarit, sino a nivel nacional también, que se le dé la importancia y la dimensión que tiene la problemática. Porque si estamos hablando que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna vez en su vida violencia, pues creo importante que se puedan invertir más recursos en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema inclusive de que pudiéramos, por ejemplo, el tema de embarazos en adolescentes, que es importante, que es muy alto en Nayarit, en el tema, o sea, hace falta que planeemos un presupuesto con esta perspectiva.
para poder proteger a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Pues para empezar, que le den más presupuesto al Instituto para la Mujer Nayarita, porque tiene muy poco para hacer durante un año, y pues es un ente muy importante precisamente para lo que ustedes nos han estado diciendo. Se ocupa de educar, capacitar, sensibilizar, y el instituto está hecho para eso, y sin embargo, pues no es mucho lo que se cuenta pues para poder hacer estas acciones. Aunado que está la universidad, está, como tú acabas de decir, la fiscalía, pero el instituto como ente rector de esta situación, pues a lo mejor no tiene muchos recursos. Y Luz Amalia, es importante, perdón doctora, es importante el tema de la capacitación. El tema de la capacitación a los funcionarios públicos, porque si no están capacitados en el tema con perspectiva de género, vamos a seguir viendo funcionarios que piensen que el tema de la violencia contra las mujeres y que el tema de la perspectiva de género únicamente concierne a las mujeres. Y no, señores, concierne hombres y mujeres, estamos inmersos en esta problemática. Aquí somos el 51% las mujeres, sí, pero cuando el Estado no está haciendo por ese 51% por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes, estamos en una situación grave y crítica. Entonces, sí, creemos importante la capacitación y que, como decías tú, hace rato, a veces se manda a la secretaria, se manda a otro funcionario. Los titulares deben de estar capacitados, sensibilizados respecto de la problemática que está viviendo el Estado. Una situación en la que la sociedad, ¿qué podemos hacer? Ya hablaron las instituciones, pues para empezar que vayan los secretarios, ¿verdad? Que vayan los de alto nivel a sensibilizarse y capacitarse. Sobre eso yo te quiero decir, la Inmunay tiene que tener otro rango, porque no puede ser que no le hagan caso, ¿sí? Y la capacitación hoy no es tanto para sensibilizar, es para capacitar y profesionalizar. Si no lo entendemos así, vamos a estar haciendo como acciones de buena voluntad. Si queremos erradicar, debe ser capacitación. Inmunay tiene que tener otro estatuto para que realmente sea considerado sus acciones como algo rector. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos que ver qué lugares tienen las mujeres y qué lugares tienen los hombres, y de qué manera la política puede resolver estas grandes desigualdades, que es como empezamos. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Primero, no ser cómplices de la violencia contra las mujeres. Así de sencillo. No ser cómplices. No permitir que el papá calle a la niña porque está hablando. No permitir que los hermanos ejerzan violencia contra las hermanas. No educar a las niñas en esta reproducción de que son inferiores, o planchar el pantalón a tu hermano porque tienes que acostumbrarte. No. O sea, no seamos cómplices de la violencia y no reproduzcamos la violencia. La violencia, nosotros nos asombramos de los niveles que adquiere. Los estudiantes de la Escuela de Medicina, por ejemplo, nos reportan que gran parte, por ejemplo, de los problemas que llegan a los hospitales son problemas relacionados con violencia. No solamente con violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las bebés, hacia los bebés. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad? Y violencia sexual. Y violencia sexual. Sí. Decimos, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo nos estamos, deshumanizando, agrediéndonos como sociedad? Es cierto que tenemos una sociedad no muy satisfactoria, pero en lugar de canalizar nuestras baterías para luchar contra un enemigo, vamos a decir la pobreza o un enemigo, estamos entre nosotros terminando las pocas reservas, digamos, o las reservas que tenemos para poder ser una sociedad confiable. Hoy educamos a nuestras hijas en la desconfianza, educamos a nuestros hijos en cuídate. Hoy la palabra que escuchamos siempre es cuídate. O sea, ¿cómo vamos a poder tener una sociedad de amigos, de confianza, de apoyo, de solidaridad, si lo que estamos generando en nuestras hijas y nietas es justamente la desconfianza social? Por eso es tan importante hacer acciones de gobierno, no solo para castigar, no solo para vigilar y castigar. Yo pienso que la cultura, o sea, todo lo que puede hacer la cultura es justamente revertir y tratar de sacar lo mejor de nosotras mismas. Si no hacemos eso, seguiremos en un enfoque solamente de vigilar y castigar la violencia. Tenemos que darle la vuelta y ser lo suficientemente atrevidos como para poder detener esta ola
castigar desde luego a los culpables, pero hacer una sociedad donde desde abajo hagamos coros, hagamos rondas, hagamos teatro, pintemos nuestras casas, plantemos flores, o sea, otras acciones sociales que obviamente van a llevar a lo que se llama una cohesión social, una nueva armonía social que no esté mediada por la violencia. Yo pienso que esto es posible. Yo he vivido en otros países donde esto es posible y lo podemos hacer en Nayarit. Claro, tenemos que luchar contra la música que enaltece la violencia, contra las películas y los videos que enaltecen la muerte. Tenemos que dejar de estar en la muerte para estar en la vida. Yo a eso le apuesto y espero que esto lo retome el Estado, porque el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad de las mujeres, de las niñas, de los muchachos, de todo eso, pero también como sociedad pienso que lo podemos hacer. Y tu programa es muy importante porque obviamente instala esta esperanza en la sociedad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Haside. Ya se nos terminó el tiempo. Nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación del día de hoy. Y pues tenemos temas para seguir hablando. Esto es un tema bastante extenso y hay muchas cosas más en torno que pudiéramos platicar posteriormente. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, Gracias. Amalia, por la invitación. Ángela Ayala, muchas gracias desde Estudio Israel. Gracias a nuestra casa en Radio Aztlán. Próximo viernes, 1:00 p.m, con un tema que seguramente será de su interés. Mientras tanto, me despido con la frase de todas las semanas: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si tú sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta muy pronto. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Lente Rosa es realizado en Estudio Azrael.